Hace 8 días estábamos entendiendo acerca de la fe. Recuerde que estamos hablando que el camino de Dios es un camino de fe. Y al ser el camino de Dios un camino de fe, pues entendemos que la fe por sí misma traerá salvación. Cuando digo la fe por sí misma traerá salvación, es que la fe que nosotros vivimos, la vivimos en una fe especial y particular. ¿Y es la fe de quién? Del Hijo de Dios, de Jesucristo. Pablo decía, la vida que ahora vivo en la carne, esta vida, no la vivo por mi propia cuenta, sino que ahora la vivo en la fe, en la emuná, la fe, la emuná en hebreo, del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Entonces decir que nuestra fe es en Jesucristo. Y por eso esa fe, por eso digo, esa fe en sí misma, dice la Biblia, produce ¿qué? Salvación, que es la que nos permite, es decir, la fe es la que nos permite no retroceder, sino avanzar y preservar nuestras almas. ¿Para qué? Para salvación. Pero la salvación no es una recompensa. La salvación no es un galardón. La salvación es un don, es un regalo, es una dádiva que ha sido dada por la misericordia y el amor de Dios al ser humano. ¿A través de quién? De Yeshua. Es un regalo. Por lo tanto, si usted ese regalo lo desprecia, pues no podrá tener la salvación. Ahora, el hecho que a usted y a mí el regalo nos salga gratis no quiere decir que el regalo no costó nada. Sí, es el regalo más costoso que ha existido en la historia. Y nada más y nada menos que costó la sangre y la vida de nuestro Mesías y Salvador, Yeshua, Jesús. Por lo tanto, mis amados, entendemos entonces que la fe produce en sí misma, la fe en Yeshua, produce en sí misma por Yeshua salvación. Es decir, la fe nos permite a nosotros permanecer, preservar nuestras almas en salvación para que no retrocedamos. Entonces, ella produce en sí misma esa salvación. Pero la fe da galardón. La fe tiene galardón. O sea, la fe tiene un premio. Es decir, si nosotros aprendemos a vivir la vida en el Señor como es, vamos a obtener galardón. El galardón no es la salvación, recuerde. ¿Y cuál es el galardón? Alguno preguntará, pastor. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante a medida que vamos agotando esta serie de estudios sobre la fe. Entonces estamos entendiendo, vuelvo y digo, que la fe, que el camino de Dios es un camino de fe. Y que al caminar en este camino de fe obtendremos recompensa. Recuerde que la Biblia enseña en Hebreos que Moisés anduvo con su fe como viendo al invisible. Y dice la Biblia que por esa fe renunció a todas las cosas de este mundo, renunció a llamarse hijo de Faraón y prefirió vivir conforme a la voluntad de Dios, y por esa fe se mantuvo entonces viendo la recompensa. Se mantuvo como viendo al invisible y esperando esa recompensa. Eso lo encontramos ahí en la carta a los Hebreos, el capítulo 11. El versículo 26, hablando de Moisés, de la fe que tuvo Moisés, dice el versículo 26, teniendo por mayor riqueza el oprobio de Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada, ¿en qué? En la recompensa. ¿Dónde tenía puesta la mirada? En la recompensa. Ahora, sí, para nosotros obtener la recompensa, pues tenemos que tener nuestra mirada más que en la recompensa, obviamente es en el que recompensa. Por eso dice la Biblia que él veía como al invisible. Dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, que nuestra fe es la que nos sustenta, es la que nos sostiene, no nos deja caer. Y la fe es la que nos lleva a mirar lo invisible, lo que no se ve con los ojos naturales. En este caso, entendiendo el mundo espiritual. Y dice allí, como viendo al invisible, al que recompensa. Entonces él veía la recompensa allí, sabiendo que en esa recompensa hay mayor riqueza que en la recompensa que puede dar el mundo. Entonces hace 8 días entendíamos que cuando vivimos en esa fe, en esa emuná,
que mantiene agarrada de Dios, recuerde la definición de fe bíblica, emuná, es estar firme, tomado, con fuerza, con mucha fuerza, con mucho vigor a Dios. Entonces, a medida que nosotros desarrollamos esa fe, seremos recompensados. Y hace 8 días vimos entonces el por qué seremos recompensados. Y hablábamos que seríamos recompensados, pues cuando nosotros sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, viviendo conforme a sus mandamientos. Pero en esta ocasión vamos a hablar entonces acerca de quién da la recompensa. Es decir, hay una recompensa, pero ¿quién nos dará la recompensa? Asimismo, ¿quién recibirá la recompensa? ¿O quiénes recibirán la recompensa? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Quién es el galardonador? ¿Quién es el que recompensa? ¿Quién es el que trae la grande bendición? ¿Quién es el que trae esa gracia hacia nosotros? Eso es lo que vamos a ver esta mañana con la ayuda del eterno Dios, y nosotros vamos a entender entonces de parte de quién viene nuestra recompensa y por qué nuestra recompensa se constituye entonces en esa grande bendición, en esa grande gracia. Bueno, entonces, ¿quién da la recompensa? ¿Quién será que da la recompensa? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. Es decir, ¿por qué vamos a ser nosotros galardonados o recompensados? Por buscarle, por buscar de Dios. Y es que la fe es la que nos ayuda a nosotros a buscar del eterno Dios, es la que nos permite a nosotros estar asidos a su mano. Y dice la Biblia que Él es galardonador, recompensador, que Él es el que trae recompensa a los que lo buscan. Nosotros estamos llamados entonces a vivir conforme a la fe de aquel que es el galardonador. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible. Nadie puede decir que agrada a Dios si no tiene fe. Y esa fe está basada en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo, en esa fe gloriosa que día a día nosotros vamos desarrollando a medida que vamos experimentando la gloria y el poder de Dios. La fe no madura. Alguien dijo, y una vez escuché la enseñanza de alguien, que la fe había que irla madurando. No, la fe como tal no madura. La fe lo que hace es que crece, se aumenta. Ella va creciendo, ella va aumentando. Por eso vemos en las escrituras que una vez un hombre llegó a donde Jesús y le dijo, por favor, ayúdame, mira, y les presentó su situación, le presentó la angustia que tenía, y el Señor le preguntó, ¿crees que yo lo puedo hacer? Le dijo, sí, yo creo, pero aumenta mi fe. Nuestra fe debe ir en aumento. Como hijos de Dios, cada día tenemos nosotros que aumentar nuestra fe. Y eso es lo que se espera de un verdadero hijo de Dios, que su fe verdaderamente aumente, crezca. Su fe no puede ser la misma, la de hoy no puede ser la misma de hace 10 días. Tiene que aumentar y debe ir en aumento. Y nosotros estamos entonces llamados a vivir en esa fe que cada día va aumentando, que cada día va extendiéndose más y más y más. Y por eso dice ahí la escritura que sin fe es imposible que agradar a Dios. Sin fe es imposible, porque el que se acerca a Dios debe acercarse creyendo que Él es, que Él existe y que es galardonador o que recompensa a los que lo buscan. Ahora, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa la palabra agradar? La palabra agradar que aparece allí en ese texto de Hebreos, no sé si en su Biblia aparezca la palabra agradar o de pronto qué otra palabra puede aparecer, tal vez un sinónimo de la palabra agradar, pues es la palabra euaresteo. Es un poco complicada de pronunciar, es en griego, es una palabra griega que significa gratificar por entero, dar totalmente la gratificación, el pago de la recompensa total. No es algo parcial, es un pago de una recompensa total. Es decir, usted y yo no vamos a quedar
sin recompensa y nuestra recompensa va a ser dada a plenitud. Es un pago por entero, total. Dios no va a quedarse con nada, sino que nos va a bendecir y va a entregar esa grande bendición sobre nuestra vida. Ahora, el eterno Dios es el galardonador, como dice la escritura. Si nosotros vemos ahí en Isaías 40:10, dice: he aquí que Yahweh, el Señor, o sea Adonai, vendrá con poder, y su brazo ¿qué? Dominará. Y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Ahora bien, la recompensa que el eterno Dios dará será una recompensa buena o una recompensa mala. Sí, dependiendo de lo que nosotros hayamos sembrado. Porque Él es justo. La pregunta es, ¿qué tipo de recompensa vamos a hallar nosotros? Y dice acá que Él vendrá. Cuando habla de que Él vendrá, está hablando de ese texto mesiánico en el que vendrá su Mesías. Vendrá Yeshua. Y dice la palabra que Él vendrá, Yeshua, y Dios mismo, el Padre eterno, a través de su Hijo, a través del Mesías, vendrá con poder y su brazo dominará. Y aquí su recompensa. Es decir, nadie se quedará sin recompensa. Dios recompensará Él mismo a todos sin excepción, y la dará completamente, la dará por entero. Pero unos recibirán retribución de maldición y otros de bendición. Y el que lo hará será el mismo eterno Dios. Y la palabra dice: terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y mucha gente caerá en las manos del Dios vivo y recibirán una recompensa de destrucción y de muerte. Por eso vemos aún en las Escrituras, cuando el apóstol Juan está viendo todas esas revelaciones de lo que acontecerá hacia futuro, de una cantidad de juicios que vendrán sobre la tierra. Todos esos juicios serán la recompensa y serán parte del pago que el eterno Dios le dará al mundo por ser un mundo lleno de impiedad, lleno de maldición, lleno de pecado. Vemos en las Escrituras entonces que Él será el galardonador. Y Él dará tremendas recompensas. Y cuando pensamos en recompensa, pensamos en una recompensa buena nada más. Pero el eterno Dios también recompensará a aquellos que no han hecho lo correcto. Por eso cuando nosotros estudiamos las Escrituras, vemos que vendrá sobre el mundo una recompensa terrible. Una recompensa tremenda, una recompensa que traerá muerte y destrucción. Y por eso dice aquí en las Escrituras: y su brazo dominará, y aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Ahora estamos hablando de aquella fe que produce una verdadera recompensa. De eso es lo que estamos hablando. Pero yo no quiero dejar pasar por alto, porque vamos a seguir viendo obviamente la recompensa que hallaremos en el Señor. Porque eso es lo que a mí me interesa, que usted y yo aprendamos y entendamos que en el Señor, cuando vivimos para Él, hay una gran recompensa. Pero también debemos entender y saber que cuando no vivimos conforme a su voluntad, habrá una recompensa terrible. Cuando nosotros vamos a ver Apocalipsis, como Él es el que da a recompensar, es decir, Él es el galardonador, Él es el que recompensará enteramente. Vemos nosotros entonces, mis amados, que Dios recompensará de acuerdo al conocimiento que Él tiene de cada uno de nosotros a través de Yeshua. Mire, si nosotros leemos el capítulo 2 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, en su Biblia y en las Biblias comúnmente, casi todas las Biblias al español dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Pero cuando nosotros vamos al texto griego, el texto griego dice: el ángel de la iglesia en Éfeso escribe esto. El ángel de la iglesia de Éfeso escribe esto. El texto griego dice, literalmente es: el ángel que hay en Éfeso o que está en Éfeso escribe esto. ¿Y qué es lo que escribió, por ejemplo, el ángel que había en Éfeso? A la iglesia:
Este ángel es el que le escribe ¿a quién? A la iglesia. El ángel que había en Éfeso escribe a la iglesia. Es algo espiritual que está viendo Juan allí. Y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Yo conozco qué? Tus obras. A la iglesia que hay en Éfeso. Y si usted va a leer allí, entonces se va a encontrar que él las conoce muy bien. Dice acá: conozco tus obras, que has trabajado arduamente y has perseverado, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, que hay muchos que se dicen ser apóstoles y ¿qué? Y no lo son. Ojo con eso. Y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces los exalta, ¿cierto? Pero luego dice: pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Amén. Ahora, si nosotros saltamos al versículo 8, hay otra carta. Dice: esto escribe el ángel de Esmirna a la iglesia, o el ángel a la iglesia de Esmirna, como lo quiera. El ángel, esto escribe el ángel a la iglesia que había en Esmirna. Esmirna era otra región. Y mire lo que dice: el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Por favor, subraye: yo conozco tus obras, tanto en el otro como en este. Porque usted va a ver que siempre el Señor dice: yo conozco tus obras. Es que para poderle dar el pago a alguien como es, se tiene que conocer. Y acá les dice a ellos: como conozco tus obras, he visto tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Listo? Luego vamos al versículo 12. Y ahora dice: el ángel escribe esto a la iglesia en Pérgamo. ¿Qué escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo? El que tiene la espada de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras. ¿Será que el Señor lo conoce todo? Conozco tus obras y sé dónde habitas, en donde está el trono de Satanás. Imagínense, era una iglesia que estaba en medio de donde se movía todo el poder satánico. Terrible, de idolatría, de maldición, de muerte. Pero retienes, a pesar de que ellos habitaban y estaban rodeados, vivían en una región donde literalmente dice que ahí habita pues el enemigo, o sea, el mover satánico era terrible. Dice: pero retienes, a pesar de todo esto, ¿qué? Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde habita Satanás. Pérgamo era una de las ciudades más terribles y de mayor profanación y de idolatría. Ahora, era una ciudad cosmopolita porque había mucho comercio. El mismo nombre, ¿no? Pérgamo, ¿sí? Se hacían todos los pergaminos. Y había un desarrollo porque en aquel entonces los pergaminos y todo el desarrollo del papel, o sea, de los rollos, pues, no el papel como lo conocemos hoy, sino en aquel entonces, pues eso era una de las mayores industrias. Y había un desarrollo tremendo, tremendo en esa ciudad. Entonces eso llegaba de todo: idolatría, maldición, eso llegaba gente, había lascivia, había muerte, de todo. Y la iglesia era bastante perseguida allá. Ahora, dice acá el versículo 18. Esto escribe el ángel a la iglesia en Teatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto: yo conozco
tus obras. Mire que eso son escrituras a quiénes, a las iglesias. ¿Será la cuestión, será que Él nos conoce? Conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Será que Dios da tiempo para arrepentirse, sí o no? O sea, si la gente no arrepiente es porque no quiso. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, había una profetisa que estaba haciendo y deshaciendo, y muchos se iban en pos de la profecía. Y hoy muchos quieren así, ay, que me hablen, que me profeticen. Y van en pos de profetizas. Y no estoy diciendo, ahora, era una mujer, no estoy diciendo que todas las mujeres que tienen el don de la profecía, que son llamadas por el Señor, pues sean malas. Pero esta mujer lo seducía y se dejaba engañar. Se dejaban engañar por ella y por las profecías que ella daba, y lo que hacían era irse en pos de ella, y así automáticamente se iban, era en contra de lo que Dios había establecido. Y dice acá: a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Quién es Él? El que conoce la mente y el corazón. Y les daré a cada uno según sus obras. ¿Cómo va a pagar el Señor? Cada uno según su obra. Él es el galardonador. Él es el galardonador. Él es el que da recompensa, y la dará a cada uno según sus obras. Pero los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, se han inmerso en todo eso, yo les digo, no les impongo otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Vayamos al capítulo 3. Esto escribe el ángel a la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia que decía que estaba ¿qué? Avivada. Avivamiento, decía esta iglesia. Estaba avivada. Y Dios le dice: estás muerta. Se ufanaban de que era una iglesia que estaba avivada, porque dice: tienes nombre de que vives, que hay mucho avivamiento en ti, que hay mucho avivamiento, pero estás muerta. Estás muerta como iglesia. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. Es decir, no se habían entregado totalmente al Señor. Porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Estaban a medio hacer. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. A pesar de que era una iglesia que en su mayoría estaba muerta, el Señor conocía que dentro de esa iglesia realmente había unos que estaban ¿qué? Vivos y que se conservaban para el Señor. Y a esos le dice, a esos andarán con vestiduras blancas conmigo. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora mire lo que dice acá a Filadelfia, la iglesia de Filadelfia. Esto escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Mire que todas empiezan diciendo: por eso Él es el galardonador, porque Él lo conoce todo de nosotros.
En los de Sardis, unos estaban bien. Esos que estaban bien pudieron haberse dejado manchar y decir, no, es que como todos hacen lo mismo. Eso nos demuestra que nuestra fe no debe depender de los demás, sino de la palabra de Dios. Amén. Conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti mi puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Era una iglesia más bien pequeña. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten, y te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra y paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno arrebate tu corona. Ojo con eso. Ahora, si nos vamos a la última iglesia, a la de Laodicea, dice: esto escribe el ángel a la iglesia en Laodicea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Qué bueno que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, mire lo que decía esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Tú dices: soy rica, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Conozco tus obras, a cada uno daré su recompensa. Por eso Moisés sabía que podía escoger entre dos caminos: entre el ser el hijo de Faraón o ser símbolo y tipo de Mesías para Israel, pero sabiendo que tendría que renunciar a todo lo que eran los privilegios de ser el hijo del Faraón y de entregarse al oprobio de ser el instrumento de Dios. Sin embargo, él tenía su mirada puesta más allá, en el mundo espiritual, más que en el mundo natural. Y esta es una iglesia, esta de la Odisea es una iglesia que muestra la Biblia, que es una iglesia que se entregó a la maldición. Estas iglesias fueron reales en la antigüedad, pero ¿sabe? Hay varias posiciones sobre esto, pero pareciera que cada iglesia, escúcheme bien, son 7 iglesias, que cada iglesia fuera como una era de tiempo de lo que es la iglesia de Jesucristo. Ahora, si cada iglesia de estas representara como una era de tiempo de la iglesia de Jesucristo, podríamos afirmar hoy plenamente que nosotros estamos viviendo en la era de la iglesia de la Odisea, en donde hoy la iglesia se ufana: mire, somos ricos, mire, construimos templos multimillonarios, vamos llevando el mensaje tremendamente con pastores altamente ricos, poderosos, que andan en lujos, que andan en sus vanidades, que tienen sistemas y esquemas de seguridad, escolta, guardaespaldas, que tienen todo esto. Somos ricos, somos una iglesia rica, lo estamos alcanzando, vamos a alcanzar el poder, vamos a alcanzarlo todo. Y el Señor dice: eres pobre. Versículo 18: por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico o rica, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Decir que es una iglesia ciega, que se habla de prosperidad y abundancia y éxito y visión y alcanzar los sueños y alcanzar de todo esto, y simplemente es una iglesia ciega. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celosa y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este texto siempre se ha utilizado
supuestamente dice que para incrédulos, para impíos. No, le está hablando, es una carta dirigida a lo que se suponía era la iglesia. Es decir, la iglesia tenía por fuera a Jesucristo. Predica de Jesucristo y lo tiene afuera. Yo estoy a la puerta llamando. Oiga, me sacaron. Sí, me sacaron. Déjenme entrar. Ya no predican de mí. Ahora predican de sus visiones. Ahora predican de sus profecías. Ahora predican de sus logros, de sus sueños, de sus alcances, de sus anhelos. Prediquen de mí. Me dejaron por fuera. El evangelio de Jesucristo. Y esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera emuná. Por eso Él es el galardonador. Quería que entendiéramos esto. Sí, cuando les dije a ustedes, ¿quién es el galardonador? Pues la mayoría, casi todos podrían deducir inmediatamente, pues Dios. Pero ¿qué se supone? Si Él es el galardonador, ¿qué se supone? Pues que Él va a dar a cada uno de acuerdo a su obra. Y más aún si decimos ser iglesia de Yeshua. Y dice la Escritura: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Es decir, al que logre romper con toda esa mentira, al que logre romper con toda esa ceguera, con toda esa maldición, con toda esa cosa de hombres que se ufanan diciendo: yo soy rico. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Conmigo en mi trono. Él es el galardonador, el que recompensa. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono de Yeshua es el trono de ¿quién? De su mismo Padre. No hay dos tronos. La Biblia nunca habla de dos tronos. Siempre la Biblia dice: y aquí y vi un trono blanco. El trono del Padre es el trono del Hijo. Y si nosotros estamos inmersos en el Hijo, en Yeshua, con nuestra fe agarrados a Él, un día estaremos allí mismo en ese trono glorioso. Pero hay que quitar todas las cosas que nos impiden llegar a eso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el eterno Dios es el galardonador. Por eso vemos que Dios enviará sus recompensas. Lo que les iba a decir, capítulo 6 de Apocalipsis. Sobre el mundo vendrá una situación terrible. De maldición, de muerte. Como parte de la recompensa de Dios para los impíos. Así como habrá recompensa para los que permanezcan en la fe del Hijo de Dios, habrá recompensa para los que no. Y esa recompensa será entera, total. Dios no se quedará con nada para ninguno, sea buena o sea mala. La descargará toda, la entregará toda. Por eso esa palabra que veíamos ahora hace un rato: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es ¿qué? Galardonador, el premiador, el que entrega totalmente esa gratificación total, entera. Capítulo 6. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Son visiones que está viendo el apóstol Juan. Y miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Y vi un caballo ¿qué? Blanco. Esta será una de las primeras plagas y uno de los primeros juicios que Dios enviará sobre esta tierra como galardonador sobre los impíos. Esto es lo que comúnmente la gente habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y este primer jinete que ve Juan en la visión gloriosa es un jinete que viene en un caballo blanco.
hablando de la autoridad. En este caso, blanco es autoridad, no tanto santidad, sino autoridad. Y dice, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Le fue dado un ¿qué? Un arco. Es decir, ese arco es muestra de la guerra, de la destrucción, de la muerte. Y le fue dada una corona, será un rey, y salió venciendo y para vencer. Es decir, que este jinete va a lograr todo lo que se propone. Y es el primer jinete del Apocalipsis. Y obviamente este jinete no es Yeshua, sino que es el antimesías, el anticristo. Muchos se confunden con este texto del capítulo 6, versículo 2, con el texto de Apocalipsis 19, cuando dice que vi un caballo blanco y el que lo montaba era fiel y verdadero. Se confunden. Allá sí es Yeshua, pero este no. Y dice que este salió venciendo y para vencer. Y Juan ve la retribución que recibirán los hombres, la retribución que recibirá el mundo. Ahora, ¿por qué recibirán esta retribución? Este engaño tan terrible, el apóstol Pablo ya lo ha enseñado en Tesalonicenses. Dice que se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, lo dice ahí en Tesalonicenses capítulo 2. Y dice la palabra que esto será así, por cuanto los hombres amaron más la mentira que a la verdad, amaron más el engaño. Y dice entonces que será enviado este poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos, por cuanto no creyeron a la verdad. ¿Cuántos? Todos, por cuanto no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es complacerse en la injusticia? ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios para nosotros es cuando nosotros hemos sido decretados por Él justos, es decir, inocentes. Y hemos sido decretados por Él inocentes sencillamente porque nosotros hemos reconocido que Yeshua murió por nosotros y solo por su sangre podemos ser limpios y salvos de pecado. Y permanecer en la injusticia es entonces permanecer en nuestro estado de condenación, de no reconocimiento de Dios ni del Mesías. Entonces dice que se complacieron en la injusticia. Eso lo dice en Tesalonicenses, el capítulo 2. Usted lo puede leer. Entonces vendrá este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y acá Juan lo revela de esa manera. Y dice el versículo 3: y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo de color rojizo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Este segundo jinete es un jinete que muestra la guerra, el oprobio, la maldición, la ruina que vendrá sobre el mundo. Esto no ha pasado, esto no ha acontecido. Estamos en los albores simplemente, estamos viendo apenas destellos de esto. Esto acontecerá cuando el eterno Dios envíe su juicio sobre la tierra, por cuanto los hombres, dice la Biblia en Juan 3, amaron más las tinieblas que a la luz. Juan capítulo 3. Y dice la Biblia que este segundo jinete, los cuatro jinetes son en sí mismo uno solo. Es lo que traerá, estas son las consecuencias. Y como consecuencia del aparecimiento de este hombre que viene vestido como de blanco, aparentemente trayendo la solución para el mundo, aparentemente trayendo lo que el mundo espera, este hombre vendrá a traer maldición. Y dice la Biblia que traerá una espada grande y pondrá guerra, quitará la paz y hará que se maten unos a otros. Y dice el versículo 5: y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Acá ve a un jinete que trae en su mano una balanza.
para pesarlo todo. Y oí una voz que decía, 2 libras de trigo por un denario. 2 libras de trigo por un denario. Dinar, denario, es una medida a peso que se ha usado en Israel, el dinar. Obviamente para nosotros no es una medida común aquí, porque aquí en Colombia no usamos el dinar. Pero si trajéramos, ¿a cuánto equivale un dinar? A nuestro tiempo, bueno, en Israel, ¿a cuánto equivale un dinar? El dinar es el pago que recibe una persona por el trabajo de un día. Es decir, el salario de un día. Pues si nosotros hablamos del salario en Colombia de un día, estamos hablando de ¿cuánto? Como de 20,000 pesos en el día, 25,000 pesos en el día aproximadamente. Tracémoslo con el salario mínimo. 25,000 pesos en el día. Estamos hablando de unos 12, 13 dólares en el día, ¿cierto? En Colombia. Ahora, como el dinar no es una unidad de pago en Colombia, sino que es una unidad que se ha usado, ¿eso en dónde? En Israel. Entonces nosotros tenemos que trasladar esto a Israel. ¿Cuánto hoy por hoy podría ser el dinar en Israel? Un pago de un día. Bueno, el pago de un día en Israel, con base al salario mínimo, está aproximadamente en los 80,000 pesos. En dólares estaríamos hablando de ¿cuánto? Unos casi 40 dólares. Ahora dice, 2 libras de trigo. Ahora, si usted va al supermercado y compra 2 libras de harina de trigo y le cobran, por 2 libras de harina de trigo, le cobran a usted 80,000 pesos, ¿qué hace? Se desmaya inmediatamente. Usted que 80,000 cuesta 2,000 pesos y mucho. Ahora, ¿qué está mostrando la Biblia con esto? Que cuando aparezca ese hombre, que será la retribución, que será la recompensa que Dios le dará a los hombres impíos por cuanto amaron más las tinieblas que a la luz, y esa es la condenación de ellos, dice la Biblia. No es que Dios los quiera condenar, sino que no decidieron amar la luz sino las tinieblas. Esto significa que el mundo vivirá una carestía tan terrible que no habrá lo suficiente dinero para la gente, para que la gente pueda comprar nada de la canasta básica. Es decir, que la gente morirá literalmente por inanición, porque los alimentos se colocarán tremendamente caros, inaccesibles a las personas no tendrán acceso a ellos. Se volverá algo inaccesible. Se encarecerá todo. Y dice acá, y miré un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aún habrá tanta mortandad que las fieras de la tierra saldrán a comer de tantos muertos que habrán. Y dice acá que le fue dada la potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Potestad, es decir, para ser destruidos, para ser muertos, 4ª parte de la tierra. Hoy por hoy somos un poco más de 7,000 millones de personas en el mundo. Si hablamos de la 4ª parte de la tierra, estamos hablando de más o menos entonces ¿cuánto? 1,750 millones, algo así. 1,700 millones aproximadamente. Ahora, cuando el Señor venga y tome su iglesia, ¿cuántos de esos 7,000 millones que somos en el mundo, cuántos se cree que van a ir? Cuando el Señor venga por los que son sus elegidos, por lo que es la iglesia, ¿cuántos creen? ¿1,000 millones? ¿5,000 millones? ¿Cuántos se supone que son los cristianos hoy en el mundo? Se supone que en el mundo los que dicen ser cristianos, no estoy hablando del catolicismo, porque a nosotros nos meten dentro del catolicismo, entonces dice que hay 1,200, 1,300 millones de cristianos, porque toman ese el catolicismo. Pero hablando de los que dicen ser cristianos, supuestamente en esa fe de cristianismo, que quieren vivir supuestamente conforme a la palabra de Dios, hay un poco más de 300 millones, casi 400 millones. Ni siquiera el 10% de la humanidad. Y dentro de esos, hay muchos que realmente no son verdaderos creyentes. Entonces seamos optimistas. Seamos optimistas. De aquí al que el Señor venga, que hayan 1,000 millones de cristianos que se hayan convertido verdaderamente. ¿Cuántos quedarán de ahí?
por lo menos unos 6.000 millones. Y si hay la potestad sobre la cuarta parte de la tierra, estamos hablando de 1.500 millones. 1.500 millones de personas muertas en un lapso de tiempo corto. Por la destrucción, por la guerra, por el hambre. Terriblemente. La Segunda Guerra Mundial dejó una devastación de más de 50 millones de muertos. Acá estamos hablando de una devastación terrible, más de 1.500 millones de personas. La cuarta parte de la tierra. La tierra hederá. Literalmente, no habrá donde sepultar tantos cadáveres. Son millones y millones y millones que habrán por las calles. Y alguien dirá, ¿y si esto, un Dios de amor, cómo puede hacer eso? Es que Dios es amor, sí. Pero Él, su amor demanda también, porque Él es amor, precisamente, demanda que Él traiga el juicio. Y por eso dice que la palabra enseña que eso sucederá porque amaron más las tinieblas que a la luz. Y habrá una recompensa terrible. Y la gente vivirá un oprobio tremendo. Y eso que yo no estoy ahondando este tema como lo tendría que ahondar. Y como lo tendríamos que ver pausadamente y profundamente. Les quiero mostrar es que el Dios que recompensará, sí, dará recompensa, pero la recompensa no solamente se trata de cosas buenas, sino que la recompensa vendrá sobre la impiedad también, sobre la maldición, sobre la ruina. La pregunta es, ¿qué clase de recompensa estamos buscando nosotros de parte de Dios? Y dice la Escritura entonces, que quien da la recompensa es el Señor. Por eso dicen, mire, Adonai Yahweh viene con poder y su brazo gobierna. He aquí su galardón, con él su recompensa lo precede. Isaías 40:10. Él vendrá y traerá su recompensa. Pero para los que dependemos del eterno Dios, viviremos no una recompensa de maldición, pues Él conoce nuestras obras. La pregunta es, cuando se mira la vida de cada uno de nosotros, inmediatamente se va a decir, yo conozco tus obras. Él conoce tus obras. Él conoce mis obras. Pregunta, ¿qué merecen en este momento nuestras obras? Si hoy fuera el momento, mis obras y sus obras, ¿qué remuneración merecerían? ¿Qué recompensa merecerían? Pero esperamos por eso en Dios, que es el galardonador, sabiendo que de Él recibiremos bendición y recompensa. Él es el que da la recompensa. Ahora, por último, Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra a tu aposento interior y habiendo cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en intimidad. Y tu Padre que te ve en la intimidad o en lo secreto, te recompensará. Algunas versiones dicen te recompensará en público. Si usted observa el texto griego, no dice te recompensará en público, dice te recompensará. De hecho, la mayoría de las Biblias al español traducen te recompensará, punto. Es la Reina Valera la que le ha puesto en público. Entonces siempre estamos esperando que Dios nos recompense en público. Pero eso es una añadidura. Porque el texto griego, el texto original dice, y tu Padre te recompensará. El texto griego no dice en público. Tu Padre que te ve en la intimidad, en lo secreto, te recompensará. Sí, Él va a traer recompensa. Ahora, si Él es nuestro Padre, recibimos recompensa ¿de qué? De hijos. Entonces lo primero que nos tenemos que asegurar nosotros es que Él sea ¿qué? Nuestro Padre. Y al ser Él nuestro Padre, vamos a tener recompensa ¿de qué? De hijos. Pero si Él no es nuestro Padre, vamos a tener recompensa de impíos y de incrédulos. Ahí está la gran diferencia. Entonces nuestra fe en el Señor, nuestra fe en Yeshua, permitirá que nosotros recibamos una gran recompensa, pero una recompensa de bendición, una recompensa de hijos.
Por eso cada día con nuestra emuná, con nuestra fe, tenemos que estar aferrados a Él, a no alejarnos de Él, para que la recompensa que nosotros tengamos es una recompensa que estamos viendo en los cielos, es una recompensa que viene de Él, es una recompensa gloriosa, no es la recompensa que viene como resultado de vivir conforme a la carne, de vivir conforme al pecado, de vivir conforme al mundo, porque el mundo tarde o temprano recibirá su recompensa y no va a ser nada buena. Destrucción y muerte. De hecho, dentro de 8 días les voy a ir mostrando algo de la recompensa que los hombres van a recibir. Hay un texto bien tremendo que muestra la recompensa. Y eso es lo que no entienden muchos. Entonces nuestra emuná, nuestra fe en el Señor, nos permitirá recibir la recompensa correcta de parte de Dios, o sea, la que queremos, la que anhelamos. ¿O quién anhela destrucción? ¿Quién anhela maldición? Pero esa será la recompensa que muchos reciban. Ahora algunos dirán, ay, pero pastor, la Biblia dice que de Dios no viene nada malo, que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios. Sí, yo sé. Es que en realidad esta es una recompensa que el hombre recibirá porque se cumplirá la ley de la cosecha y la siembra. Y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y como el hombre ha segado maldición, muerte, miseria, oprobio, y está en condenación por no reconocer a Yeshua como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Cristo, el verdadero, el único que puede salvar al ser humano, entonces se quedarán en esa condenación, y por esa condenación recibirán lo mismo que sembraron toda su vida: maldición. El problema es que cuando uno siembra una semillita chiquitica, y cuando recoge un árbol. Entonces todo lo que uno siembra lo cosecha, pero lo cosecha en abundancia. Siembre odio y va a recoger usted mete una semilla de odio y va a recoger un árbol de odio, con fruto y todo, bien cargado. Eso es lo que nos olvida. Entonces nosotros sembramos en nuestra vida la fe. Por eso, como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas, pero cuando llega a crecer se vuelve la más grande. Entonces empezamos con una emuná tal vez muy pequeña, pero ella va ¿qué? Creciendo, se va fortaleciendo, va creciendo, se va haciendo poderosa en Yeshua. Y por eso a medida que pasan los días y vamos pasando nuestra vida en Yeshua y no nos alejamos de Él, continuamos en Él, nuestra fe va experimentando esa expansión, ese crecimiento poderoso. Y por eso, aunque vengan las situaciones, aunque vengan los ríos, aunque vengan los aluviones, aunque vengan los mares, aunque vengan las tempestades, nada de eso nos moverá, porque estamos fijados a la roca que es el Mesías, a la roca que es Yeshua, y nada nos moverá, y en Él tendremos recompensa, en Él tendremos galardón, y podremos escuchar su voz que diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Ahí será una gran recompensa para cada hijo de Dios. Pero hay que permanecer en Él. No te sueltes de tu Señor, porque la recompensa tiene 2 caras en la misma moneda. La recompensa es una moneda con 2 caras. ¿Qué tipo de recompensa vamos a recibir? Sí, el que recompensa es el Señor, pero sabiendo que el que recompensa a Él es Él, ¿qué tipo de remuneración vamos a recibir de parte de Él? De recompensa. ¿Destrucción, muerte? ¿O la bendición que Él trae para cada uno de nosotros? Y tu Padre que te ve allí en lo secreto, es decir, que conoce ¿qué? Tu corazón, es decir, conoce tus obras, Él te recompensará. Así como lo veíamos en cada una de las iglesias. Yo conozco, así dice el Señor, yo conozco tus obras. Así dice el Señor, yo conozco tus obras. Él lo conoce de cada uno de nosotros, de cada persona, y conforme a esas obras será la recompensa. Por eso hay que permanecer fieles a Él, en una emuná fuerte, en esa intimidad con Él, con el Padre. Al tener esa intimidad con Él, Él nos recompensará
de acuerdo a su bondad, a su misericordia, a su amor, no de acuerdo a su juicio. Amén. ¿Cuántos quieren ser recompensados de acuerdo al amor y la misericordia de Dios? Colóquese de pies, por favor, esta mañana.